Bienvenidos a esta presentación de economiayauditoría.com. Soy Ignacio Aguilar, auditor de cuentas, preparador para el examen de acceso al ROAC. A continuación vamos a ver una presentación sobre la NIAE 570 revisada y la NIAE 701 ideas y conceptos, ¿vale? Las dos primeras ideas que quiero mencionar es que la evaluación, la NIAE 570 trata sobre el principio de empresa en funcionamiento. La primera idea que quiero destacar es que la evaluación sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento la realiza la entidad. El auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada sobre la evaluación que la entidad ha realizado. Veamos algunos escenarios. ¿Existe incertidumbre? La primera evaluación que hace la entidad es si existe incertidumbre significativa sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Para esto la entidad analizará los factores causantes y mitigantes de dudas sobre este principio, sobre la aplicación de este principio. La empresa decide aplicar el principio de empresa en funcionamiento. Vale, pues entonces en este caso puede pasar que el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada. Esto constituiría una limitación al alcance y tendría que aplicar la NIA 705, ¿vale? Puede ocurrir que el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada sobre la aplicación, sobre la evaluación realizada por la entidad, y entonces puede pasar que esté de acuerdo, ¿vale? Y esté bien informada en memoria. Entonces, pues tendríamos un caso en el que se incluye una sección que ahora veremos de empresa en funcionamiento, incertidumbre material sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Puede pasar que existe la incertidumbre, la empresa decide aplicar el principio de empresa en funcionamiento, el auditor está de acuerdo, pero no está bien informada en memoria. Bueno, pues entonces tendríamos que aplicar la NIA 705 y podría dar lugar a una opinión con salvedades o desfavorable por incorrección material, por falta de revelación de opinión, falta de revelación de información, ¿vale? Y por último, que la aplicación del principio de empresa en funcionamiento no fuera adecuada. Bueno, pues vamos a ver los casos B1, B2, B3 en la propia norma, ¿vale? Entonces, si nos vamos a los ejemplos de la norma, tenemos tres, ¿no? El primero sería relativo al caso B1, el ejemplo 2 y 3 sería relativo al caso B2, ¿vale? Entonces vamos a ver el primero. El primero es un informe de auditoría con opinión favorable cuando existe una incertidumbre material y se revela adecuadamente en cuentas anuales. Bueno, pues entonces lo que tenemos es una opinión favorable, como se puede ver aquí, ¿vale? Las cuentas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel, fundamento de opinión favorable, y tendríamos una sección justo debajo del fundamento que se llama incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. En este caso dice, llamamos la atención sobre la nota X de las cuentas anuales que indica que la sociedad ha incurrido en pérdidas netas de ZZZ durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000X1 y que a esa fecha, el pasivo corriente de la sociedad excedía sus activos totales en III. Como se menciona en la nota X, estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones expuestas en la nota X, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión, ¿vale? Luego tendríamos una interacción en relación con la cuestión clave de auditoría que consistiría en una referencia cruzada. Es decir, esto que estamos leyendo aquí es una cuestión clave de auditoría, pero se informa en una sección distinta, en la sección de incertidumbre material. La sección de cuestiones clave de auditoría lo que tendría es una referencia cruzada, tal como se indica en el párrafo A58 de la NIA 701, donde dice, además de la cuestión descrita en la sección de incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento, hemos determinado las siguientes cuestiones, ¿vale? Esto es una cuestión clave que está en su sección y ahora otras cosas, ¿vale? El segundo ejemplo que nos aporta la norma, el ejemplo 2, ¿vale? Es una opinión con salvedades cuando existe una incertidumbre material y las cuentas anuales contienen una incorrección material porque no se revela adecuadamente. Bueno, pues en ese caso tendríamos una opinión con salvedades, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades. La descripción del fundamento de la opinión, fíjate qué curioso, ¿no? Cómo lo describe aquí, porque aquí el regulador va a dar, como la IFAC o el que quiera que ha hecho esto,
va a dar una distinción entre cuando considera que la incorrección es material y material generalizada. Fíjate, aquí la va a considerar material porque digamos, son unos vencimientos que tiene, unas pólizas que no puede, unos préstamos a los que no va a poder atender, ¿vale? Pero que no va a poder atender en marzo, están en el futuro, ¿vale? Entonces, como todavía no ha incurrido en desatender las obligaciones corrientes, él lo considera como material no generalizada, y ya cuando ha desatendido las obligaciones corrientes que bueno, la ley concursal en España dice cuando se prevea, pero bueno, ya es que si no lo prevés, si lo has incurrido, claro, ya es que tendrías que estar pensando, incluso estarías obligado en España a declarar concursos a acreedores para pagar ordenadamente a tus acreedores, ¿no? Fíjate cómo dice, como se explica en la nota II, los acuerdos financieros de la sociedad expiran y los importes pendientes han de pagarse el 19 de marzo de X2. Si está 2000X2, está en el año siguiente, es decir, después del cierre. La sociedad no ha podido renegociar ni obtener financiación sustitutiva y esta situación indica que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Las cuentas anuales no informan adecuadamente sobre esta cuestión. Este es el tema, ¿no? Una omisión de información que es material no generalizada. Y desde cuestiones clave decimos, bueno, además de la cuestión de decir, esto es una cuestión clave, las salvedades por su propia naturaleza son cuestiones clave, dice, bueno, pues además de la cuestión descrita en los fundamentos de la opinión con salvedades, referencia cruzada, las siguientes cuestiones. ¿Vale? Párrafo 58 de la NIA 701. Seguimos con el siguiente caso. Dice, informe de auditoría con opinión desfavorable, es decir, que aquí la incorrección va a ser material y generalizada cuando existe una incertidumbre material y no se revela adecuadamente en cuentas anuales. Bueno, aquí tenemos opinión desfavorable, es decir, que ya las cuentas no expresan la imagen fiel. Y fíjate qué curioso, dice, los acuerdos de financiación de la sociedad, el fundamento, ¿no? Dice, el de la opinión desfavorable dice, los acuerdos de financiación de la sociedad expiraron y los importes pendientes deberían haberse pagado el 31 de diciembre de 2000X1. La sociedad no ha podido renegociar ni obtener financiación sustitutiva y está planteándose la posibilidad de solicitar concursos de acreedores. Claro, teniendo en cuenta que esto ha sido revisado por el ICAP para su aplicación en España, yo entiendo que o tienes muy claro que puedes obtener la financiación o estás, claro, se lo está planteando, pues que tienes que, si no puedes atender tus obligaciones corrientes, tienes que declarar concurso, ¿vale? Si es que no te lo declaran tus acreedores, sería necesario, ¿vale? Esta situación indica que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Las cuentas anuales no informan sobre este hecho. Bueno, en lo que a nosotros nos importa, que es el tipo de opinión, fíjate, nada más, no me quiero meter en temas mercantiles que no es mi especialidad, ¿no? Pero fíjate cómo en este caso los acuerdos de financiación expiraron antes del cierre, así que él ya ha incumplido obligaciones corrientes. Entonces se está planteando el concurso de acreedores y entonces él ya considera que esa omisión de información resulta material y generalizada, ¿vale? Y es opinión desfavorable. Lo que tenemos en este caso es una entidad que no es designada reglamentariamente de interés público y en España a estos hay obligación de incluir una sección que se llama aspectos más relevantes de la auditoría, ¿vale? Y entonces en este caso dice, excepto por la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión desfavorable, es decir, se hace una referencia cruzada y ahora pues se añade o no añade. En este caso hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos, ¿vale? Vale, nos quedaría el caso de que no fuese adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Es decir, la entidad reconoce que hay una incertidumbre significativa, pero aplica el principio de empresa en funcionamiento. El auditor considera que no es adecuado, ¿vale? Dice, utilización inadecuada del principio de empresa en funcionamiento. Nosotros hacemos una evaluación y consideramos, imagínate que se ha acordado la liquidación y consideramos que pues con una liquidación ya acordada no es adecuado la aplicación del principio. Entonces dice, si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor, esto es importante, a juicio del auditor,
Hay casos que estaban muy claros, pero en clase hemos visto alguna cosa más en el límite, ¿vale? Dice, la utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuada. Para la preparación de los estados financieros, el auditor expresará una opinión desfavorable adversa. Y luego, esto se dan unas orientaciones en la guía de aplicación en los apartados A26 y A27, ¿no? Entonces, la A26 dice, si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor la utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuada, será aplicable el requerimiento del apartado 21, que establece que el auditor exprese una opinión desfavorable adversa con independencia de que los estados financieros revelen o no la utilización inadecuada por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, ya no es una cuestión de que esté informado o no. Aquí no es un problema de falta de revelación de información, sino que estamos ante digamos que el efecto sobre las cuentas es generalizado y material y generalizado, ya no, con independencia de que lo informe no. Esto es muy importante, el último párrafo. Y luego dice, cuando la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento no es adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias, se podrá requerir a la dirección o ésta podrá elegir preparar los estados financieros utilizando otro principio. Por ejemplo, el principio de liquidación. Bueno, en normativa local en España tenemos una resolución de marco normativo de empresa de liquidación. Me consta que por ahí hay otras jurisdicciones que tienen pues, marcos de empresa de liquidación, ¿vale? El auditor puede realizar una auditoría de dichos estados financieros siempre que determine que el principio alternativo es aceptable en estas circunstancias. Bueno, en España, como tenemos nuestro marco normativo de empresa de liquidación, en principio se entiende que si debe aplicarse, ese es aceptable, ¿vale? El auditor puede expresar una opinión no modificada sobre dichos estados financieros siempre que la información revelada acerca del principio contable que se ha utilizado para preparar los estados financieros sea adecuada. Si bien puede considerar apropiado o necesario incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 706 revisada para llamar la atención del usuario sobre el principio alternativo, es decir, y sobre los motivos de su utilización, es decir, que cuando las cuentas estén hechas con el principio de empresa de liquidación y el auditor considere que esto es adecuado, pues entonces lo que puede añadir es un párrafo de énfasis de manera voluntaria, ¿vale? Perfecto. Vale. Algunas ideas sobre el tema las puedes encontrar en el artículo. Es correcto decir que todos los informes tienen que tener como mínimo una cuestión clave o un AMRA. Aquí hablamos un poco del tema de las cuestiones clave y cómo se representan una sola vez, es decir, se indican en una sola sección, solo en una, para evitar, sobre todo para evitar que el auditor, sobre todo cuando has puesto una salvedad, evitar que el lector interprete que al ponerla doble se trate de una opinión parcial sobre temas concretos. No, eso no. Una sola vez, ¿vale? Esto está explicado aquí bastante claro, ¿vale? En ese articulillo que publiqué hace un tiempo. Vale, otras NIAs, ¿vale? Vamos a suponer que la entidad determina que no existe incertidumbre significativa sobre el principio de empresa en funcionamiento. Esto es muy importante. No existe, no existe incertidumbre. Bueno, la empresa decide aplicar el principio de empresa en funcionamiento y el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada. El auditor concluye satisfactoriamente. Bien, aquí ya nos hemos salido del marco de la NIA 570 revisada, ¿vale? Aquí ya la duda que se nos plantea es si podríamos poner un párrafo de énfasis o una cuestión clave. Es decir, si podríamos aplicar la NIA 706 revisada o la NIA 701, ¿no? Entonces, en relación a la NIA 706 revisada, ¿vale? Tenemos que decir que según la NIA 706 revisada, si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a su juicio es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que esté todo bien, no haya una incorrección o una limitación. Dice, como resultado de la cuestión, no se requiera que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 revisada, evidente, ¿vale? Y cuando es aplicable a 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría que se deba comunicar en el informe. Entonces,
Bueno, esto no es opción del auditor, es decir, si algo está mal, debe revelarlo conforme a la 705 en su informe. Ahí no entramos, ¿vale? Está claro que debe estar bien para poder poner un párrafo de énfasis. Pero luego, digamos que la 701, yo interpreto aquí que ya es a juicio del auditor. Es decir, que si tú consideras que ha sido una cuestión, claro, porque las cuestiones clave al final pasan por el tamiz del juicio del auditor. Luego, si considera que es una cuestión clave, irá como cuestión clave, y si considera que no es una cuestión clave, a su juicio podrá poner voluntariamente un párrafo de énfasis sobre ese asunto, ¿vale? Puede ser un párrafo de énfasis siempre que no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría o un aspecto más relevante, ¿vale? ¿Cómo determinábamos las cuestiones clave? Bueno, esto da para extenderse largo y tendido, pero básicamente hay una pirámide invertida que lo podéis encontrar en los toolkits del IAASB, donde te dice que de las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, elegimos aquellas que han requerido una atención significativa por parte del auditor y de aquí salen las Key Audit Matter o las cuestiones clave de auditoría o para entidades de no interés público en España, los aspectos más relevantes, ¿vale? Bueno, los aspectos más relevantes teniendo en cuenta que los aspectos más relevantes luego solamente se refieren a las áreas de mayor riesgo valorado, mientras que las cuestiones claves se refieren también a los juicios significativos y a las transacciones significativas. Hay que decir, esto es el apartado 9A, B y C de la NIA 701. Hay que decir que, caramba, al 99% de los casos, las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315, van a subsumir los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación. Quiere decirte, si tú tienes un pedazo de fondo de comercio que ha requerido una estimación de deterioro, no lo vas a meter como un riesgo en la planificación. 99% de los casos sí. Entonces, la A va a subsumir la B. Y luego dice, el efecto de la auditoría de hecho o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Si durante el periodo auditado ha habido una transacción significativa y no ha sido identificada como un riesgo de la NIA 315 revisada, sumamente extraño nuevamente, ¿vale? Eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Vale. Todo esto, reflexión, Nachete, ¿a qué viene? Bueno, pues quizá lo que debería haber sido el punto de partida, que es en las opiniones que están saliendo, ¿vale? Y la primera que salió, vamos a poner esta porque es la primera que salió, pero son todas iguales, ¿vale? En las que se incluye una cuestión clave de auditoría por determinados aspectos que tocan o son factores causantes de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Por ejemplo, vamos a leer de este balance de Prisa, es una opinión para reducción de capital, ¿vale? Es un balance que se audita sobre la NIA 805 revisada para reducción de capital. Fíjate la cuestión clave que ponen. ¿Es cuestión clave o aspecto más relevante? Ya me acuerdo. Esto era cuestión clave, ¿vale? Una cotizada, entidad, joder, también yo que es gilipollas. Es una entidad de interés público porque está cotizada y lógicamente tiene obligación de poner cuestiones clave de auditoría, ¿vale? Pero fíjate cómo los pone, ¿vale? Dice, situación de desequilibrio patrimonial y aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Dice, de acuerdo con lo descrito en la nota 2E de las notas explicativas al balance adjuntas, tras el proceso de venta de la participación de Vertix SGPS S.A., sociedad que participa en el grupo Media Capital SGPS S.A., el patrimonio neto a efectos mercantiles de la sociedad, es decir, incluyendo los préstamos participativos vigentes a la fecha, es de 59.276 miles de euros, siendo este importe inferior a la mitad del capital social, por lo que la sociedad al 31 de agosto de 2017 se encuentra en una situación de causa de disolución a los efectos de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta circunstancia es un factor causante de duda respecto a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento en la formulación del balance, por lo que ha sido considerada como una cuestión clave de auditoría. Vale, ahora tendremos que ver, ese es el riesgo, NIA 315, vamos a ver la respuesta al riesgo valorado, donde tendremos que tener factores mitigantes suficientes, ¿no? Dice, los procedimientos de auditoría realizados al respecto han incluido, entre otros, la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones y asunciones realizadas por los administradores de la sociedad para la determinación del importe de la reducción de capital con la que prevén solventar dicha situación, incluyendo el análisis específico de las medidas necesarias a través de reuniones con la dirección, cotejo de las actas de los consejos de administración celebrados hasta la fecha y otros documentos asociados,
que tienen como objetivo soportar la medida planteada por el Consejo de Administración para restituir el equilibrio patrimonial en los plazos legalmente previstos. Riesgo valorado, NIA 315, respuesta al riesgo valorado, y dice: adicionalmente, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en las notas explicativas al balance, véase nota 2E, acerca de la evaluación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, realizada conforme al marco normativo de aplicación, y verificado si la información desglosada es congruente con los análisis realizados por los administradores y con su conclusión sobre la adecuación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Bueno, vamos a ver, esto evidentemente, bueno, según lo que yo he podido tener acceso de distintas Big Four, esto es correcto, ¿vale? Ellos lo que dicen es que no debe dejarse solo la palabra principio de empresa en funcionamiento. Hombre, aplicación del principio de empresa en funcionamiento, que esto no debería dejarse solo, que siempre se tiene que tratar junto con la cuestión concreta, que es la cuestión clave de auditoría. Ya opinión personal, totalmente personal, y por supuesto no tiene más validez que mi opinión. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que habría que quitar cualquier referencia a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Es decir, si usted como ha tenido un asunto que es la situación de desequilibrio patrimonial que le ha resultado trabajosa, pues entonces indíquelo, ¿no? Es decir, el título sería situación de desequilibrio patrimonial. Y luego yo no veo de más, aunque se deduce, está implícito en este último párrafo, es decir, que todo bien, Dios me libre de cuestionar la opinión, pero hombre, no estaría de más, en mi opinión, indicar en que estamos de acuerdo, es decir, que de la evaluación de la evidencia disponible concluimos satisfactoriamente respecto a que no existe una incertidumbre sin material sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Para que no quedase dudas, yo lo diría con todas las letras, no existe incertidumbre material sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, para evitar ya totalmente confusión. Pero bueno, esto ya es una opinión un poco personal, ¿de acuerdo? En cuanto a la redacción, y yo lo haría para evitar confusión del lector, que algún lector por desconocimiento, porque esto es correcto, pudiera pensar que esto es una incertidumbre de empresa en funcionamiento encubierta, ¿vale? Que existe esa incertidumbre, pero la quieren encubrir. El auditor quiere decirla, pero sin decirla. Entonces, quizá habría que quitar esto de aplicación del principio de funcionamiento y decir, mi opinión, y decir claramente: no existe incertidumbre material sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Yo lo diría con todas las letras. Pero bueno, ya una opinión un poco personal, ¿vale? Por lo demás es eso. Ya en este caso el auditor ha tenido un asunto que es la situación de desequilibrio patrimonial, que él ha identificado como una cuestión clave. Si no la hubiese identificado, a su juicio, pues no le hubiese llevado mucho trabajo esto, pues entonces podría poner un párrafo de énfasis, ¿vale? Sobre la situación de desequilibrio patrimonial, mencionada en la nota 2E. Podría haberlo hecho. Lo que pasa es que como ha decidido que es una cuestión clave, pues ya no, ¿vale? Y bueno, yo creo que básicamente esto es lo que yo quería comentar de este tema. Espero que te haya ayudado, que te haya servido de algo, y hasta luego.